Buen día, ¿cómo están? Continuamos con el estudio de los evangelios. Este es el tema número 7, la segunda parte, los regalos de los magos. Dice la Biblia en Mateo 2, del 4 al 6, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le respondieron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Y esto viene a continuación de lo que leímos en el mensaje anterior, acerca de que cuando los magos preguntaron al rey Herodes acerca del rey de los judíos, todo el pueblo y Herodes se asustaron, y por eso él vino a preguntar a los principales sacerdotes y escribas, porque ellos conocían la ley y la palabra, dónde había de nacer Jesús. Y estas palabras, estas citas que ellos le dan acerca de Belén, está escrito en Miqueas 5, 2, y esto lo hemos analizado previamente en otros mensajes. Igualmente dice la palabra en Mateo 2, del 7 al 8. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que también yo vaya y le adore. Y sabemos claramente que los planes de Herodes no eran ir a adorar a Jesús. Igualmente nos dice la palabra en Mateo 2, del 9 al 10. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y bueno, aquí podemos ver cómo finalmente fue Dios quien nos llevó hasta ese lugar, y la consulta que ellos hicieron simplemente era para que se cumplieran los planes de Dios, pero ellos no necesitaban el apoyo de otras personas, porque Dios mismo era quien nos estaba guiando. Y nos dice la palabra en Mateo 2, del 11 al 12. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Y bueno, aquí nos dice la palabra que ellos llegaron a donde estaba el niño Jesús y le adoraron y le ofrecieron estos presentes, y vamos a analizar qué representa cada uno. Y nos dice la palabra que ellos regresaron por otro camino para no volver a encontrarse con Herodes, sabiendo sus planes. Y bueno, ¿qué representa el oro? Bueno, hay muchos pasajes en la Biblia que hablan acerca de él, pero nos dice la palabra en Éxodo 39:30, hicieron asimismo la lámina de la diadema santa de oro puro y escribieron en ella como grabado de sello, santidad a Jehová. Y bueno, brevemente, porque lo vamos a explicar más adelante todo en conjunto, pero el oro en sí puede venir a representar lo que es la santidad de Dios. Es un material muy valioso, es un material muy fuerte, es un material apartado, muy importante y difícil de encontrar. Y como viene a ser lo especial que es la santidad del Señor, como aquí se nos muestra. Y el incienso, nos dice la palabra en Levítico 2, del 1 al 2, en la traducción Dios habla hoy. Cuando alguno traiga al Señor una ofrenda de cereales, deberá traer harina de la mejor calidad, sobre la cual echará aceite e incienso. Luego la llevará a los hijos de Aarón, los sacerdotes, y uno de ellos tomará un puñado de harina con aceite junto con todo el incienso, y lo quemará sobre el altar, como ofrenda quemada de recordación, de aroma agradable al Señor. Entonces podemos ver que el incienso era un material que se utilizaba, un perfume utilizado en los sacrificios, representación de un sacrificio de agradecimiento. Y eso también lo vamos a explicar
conforme terminemos el siguiente punto, que viene a ser la mirra. La mirra viene a ser un bálsamo que lo que hace es aliviar un poco un dolor y viene a representar lo que es la muerte. Dice la palabra en Marcos 15, del 22 al 23, y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Esta palabra nos dice que Jesús, camino a la cruz, le ofrecieron vino mezclado con mirra para aliviar su dolor, pero él no lo quiso tomar. Y nos dice la palabra en Juan 19:30 que cuando Jesús hubo tomado el vinagre dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Aquí nos dice la palabra que Jesús sí aceptó el vinagre, porque esto no le iba a aliviar su dolor, no iba a hacer menos su dolor. Y así nos enseña la palabra en Isaías 60, del 5 al 6. Entonces verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar, y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa, vendrán todos los de Sabá, traerán oro e incienso, y publicarán alabanzas de Jehová. Este pasaje de Isaías 60 habla acerca de la segunda venida del Señor, pero sería muy bueno que lo puedas analizar. Más adelante lo vamos a analizar si Dios quiere, pero específicamente este pasaje nos dice que traerán al Señor oro e incienso y alabanzas, pero no nos dice que le traerán mirra. ¿Por qué? Porque en su segunda venida no habrá más muerte. Por eso la mirra viene a significar la muerte que Cristo hizo una vez y para siempre, como está escrito en la palabra. Y nos dice la palabra en 1 Timoteo 2, del 5 al 6, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y aquí es cuando todos los tres puntos, todos los tres regalos que se dieron unen su significado para mostrarnos a Jesús como el gran sumo sacerdote, el gran y único mediador entre Dios y los hombres, porque está escrito en la palabra en Éxodo 39, que citamos muchos pasajes de ese capítulo en este mensaje. Y ese pasaje nos habla acerca de la vestimenta, acerca de la preparación, acerca de todo lo relacionado a un sumo sacerdote. Estos regalos que se le entregaron a Jesús lo confirmaban, lo declaraban como ese gran sumo sacerdote, ese gran mediador entre Dios y los hombres. Porque ¿quién es un sumo sacerdote? Nos muestra la palabra en el Antiguo Testamento, en el Éxodo, en los Números, que el sumo sacerdote era aquel que tenía acceso al lugar santísimo, que tenía acceso a la presencia de Dios, no como las otras personas del pueblo. Tenía una cercanía con Dios y era quien recibía los mensajes, quien ofrecía los sacrificios a Dios. Era ese mediador entre Dios y los hombres. Pero en este momento y desde la obra de Cristo, Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Él es el puente, nos enseña y nos predica la palabra. Él es el puente que nos reconcilia con Dios, y solo en su nombre nosotros podemos acercarnos a Dios por su gracia y por su verdad. Y nos dice la palabra en Hebreos 4, del 14 al 15. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y aquí nuevamente se nos confirma a Jesús como el gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, el verbo que se hizo carne, como está escrito en Juan 1. Él vino y puede compadecerse de nuestras debilidades, porque Él fue tentado en todo, mas nunca pecó. Gloria a Dios, gloria a Jesús, que nos muestra
que Él es ese único mediador, el único capaz de reconciliarnos con Dios, de acercarnos a Dios por medio de su sangre, que fue el sacrificio más grande que se ofreció. Fue ese incienso, ese olor fragante que subió hasta el trono de Dios para poder aceptarnos a nosotros, aun con todos nuestros delitos y pecados. Su sangre nos limpia, nos lava, nos justifica y nos permite tener Espíritu Santo que nos transforma. Amén. Y bueno, cada semana, si Dios quiere, habrá un nuevo mensaje bíblico y un poema cristiano. Suscríbete, deja tu like y comparte el video si te gustó. Dios te bendiga.